Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El tren de los condenados. Era ya tarde de noche, soplaba la brisa fría y una tenue niebla cubría el suelo, dando la impresión de un lugar etéreo, desconocido y muy inquietante. Decidí que ya estaba bien de deambular sin rumbo fijo por las calles, frías y solitarias. Añoré el calor de mi hogar, mi cama y mi esposa. Pensando en ello, me dirigí a la entrada del subterráneo nocturno, que trabajaba a medio gas, y solo cada largo rato se acercaba el aparato cargando una cantidad moderada de moradores cansados. Pagué con mi tarjeta y pasé el torniquete, deteniéndome a apreciar un instante los grafitis, las pinturas y símbolos tatuados a fuego en las paredes de las escaleras de la estación, dándole un aspecto aún más sombrío. Llegué hasta el andén y me dispuse a esperar. La estación se encontraba totalmente solitaria, semidestruida por el paso del tiempo. Las columnas cubiertas de una fina capa de óxido y polvo, algunas de las láminas del techo con grietas, huecos y desperfectos, por los cuales se empezaban a filtrar algunas finas gotas de lluvia nocturna, y también un poco del frío aire de la noche. El silencio imperaba en aquel lugar, solo de vez en cuando quebrado por el lejano ladrido de un perro callejero, lleno de eco y diáfano, como si viniera del más allá. De repente, los lejanos pitidos del tren empezaron a escucharse. Primero pensé que se trataba de mi imaginación, al desear con locura que el tren se acercara, pero pasados unos minutos, el sonido se hizo más definido, además de percibir el traqueteo de las vías con la vibración. Me levanté de mi asiento y me dispuse en el andén, presto a subir al aparato. A medida que el tren se acercaba, el ambiente se hacía cada vez más raro. Es difícil para mí explicarlo. Era una sensación muy rara, como si tuviera un muy mal presentimiento. El aire se empezó a hacer más y más frío. Me dio la sensación de que las luces titilaban lentamente, como si de un momento a otro fueran a apagarse. El silencio seguía siendo absoluto, solo cortado por los cada vez más definidos sonidos del tren que parecían amplificar los malos sentimientos, las malas premoniciones. Las luces del aparato se adivinaron, allá en la distancia, se acercaban a una velocidad vertiginosa que apenas permitía distinguir sus formas, sus ventanas, sus puertas. Todo parecía desdibujado, borroso por una velocidad de vértigo, acompasada por un ambiente hostil, frío y misterioso que casi le daba a la escena un toque sobrenatural. Di un paso atrás por puro instinto, o quizás sabiendo de antemano los acontecimientos que vendrían, como un escabroso déjà vu de una escena horrorosa, hasta de mi propia muerte. El tren finalmente entró en la estación. Lo que recuerdo a continuación está como en cámara lenta, como si mi cerebro quisiera captar hasta el más mínimo detalle, hasta la más mínima imagen, sonido o sensación de aquella maldita escena, grabada a fuego en mi memoria. El tren no se detuvo ni por un segundo. Vi su enorme longitud pasar ante mis ojos, cual grandeza majestuosa de las profundidades del infierno. Aquel tren no tenía puertas, y pude jurar que no llevaba maquinista alguno al volante. El interior era un lugar vacío, oscuro y retorcido, tanto que lo único que podía ver en aquellas ventanas era mi propio reflejo en los cristales sucios. Un fuerte ruido me sobresaltó. Sonaba como si al interior del tren hubieran empezado un caos, un desconcierto absoluto de cristales rotos, muebles de madera destrozándose contra las paredes, pasos apresurados y, casi si me apuran, incluso gritos desgarradores, quejidos largos y espeluznantes que hacían poner la piel de gallina a quien los escuchara. No importaba más la lluvia, el viento frío, la estación vacía, mi casa, mi esposa, mi vida entera. Sentí un ardor horrible, un sufrimiento fuera de este mundo, como ser torturado en las llamas del mismísimo infierno. De repente, el tren se encendió, no digo las luces, se encendió su interior con un naranja brillante, incandescente, tan brillante que llenó la estancia completa con un fulgor mágico, completamente sobrenatural y sobrecogedor. Cuando mis ojos se acostumbraron al brillo, miré la escena más siniestra que haya visto jamás. Sombras dentro del tren se movían a toda velocidad en medio de un aquelarre de llamas incontrolables. Salpicaduras de ese fuego infernal salpicaban las ventanas,
Por dentro, donde las sombras se quejaban sin fin, como una sucursal móvil del inframundo cruzando ante mis ojos, una sombra se detuve y pude verla definidamente. Era una mujer, con unos ojos casi completamente negros, expresión severa, cabello y piel blancas, con una túnica negra cubriéndola de los hombros hacia abajo. Me quedó mirando fijamente, como invitándome a saltar, a subir al tren del infierno. Me sostuvo la mirada durante un momento que para mí se sintió como una eternidad vacía, triste y fútil, de una amarga sensación de soledad. El último vagón del tren cruzó velozmente, perdiéndose en la noche oscura, restaurando el silencio más absoluto. Cuando la estela del tren se desvaneció y sus últimos sonidos se perdieron en la nada, pude mirar más allá, al otro lado de las vías, donde un campo vacío y lleno de vegetación se encontraba. La oscuridad era total, así que no pude distinguir realmente nada, pero en mi interior empezó a sonar como un grito profundo la idea que allí se encontraba un cementerio. Agucé mi mirada intentando ver más allá, intentando descifrar la oscuridad y el vacío. Alcancé a ver allá, detrás de un muro, junto a los árboles, una túnica negra semioculta en la noche. La pude vislumbrar casi con total claridad y mi corazón se detuvo. Viene por mí, pensé, viene para llevarme al tren de los condenados. Empecé a hiperventilar al tiempo que di un paso atrás por puro reflejo. Tropecé con algo y caí de espaldas en la fría acera. Me levanté rápidamente, sintiendo el terror absoluto recorrer todo mi cuerpo, esperando que ella estuviera más cerca. Pero cuando miré nuevamente ya se había marchado. Sentí que me seguían mirando, en aquel lugar vacío, en aquel sitio donde el tren de los condenados no había hecho su parada y seguiría andando por toda la eternidad. Los primeros rayos del sol me sorprendieron enormemente. No sé cuándo es que pasó tanto tiempo, ni supe si todo aquello había sido realidad o solo mi imaginación. El primer tren de la mañana se acercó, taciturno, deteniéndose poco a poco en la estación. Las personas que empezaban a llegar corrían desesperadamente para tomarlo. Respiré hondo y subí, decidido. Las puertas del tren se cerraron y este empezó a moverse torpemente, pero muy en mi interior seguía sintiéndome incómodo, intranquilo. El tren entró en una especie de túnel. La oscuridad volvió a tenerlo todo bajo su manto, y yo, en mis carnes, sentí el peso de un terrible recuerdo. Lo vi de nuevo, como en cámara lenta. El tren se encendió, con sus tonos naranja incandescente. Las salpicaduras de las llamas salpicaban las ventanas por dentro. Miré a mi alrededor, buscando una respuesta, una salida. Quizá todavía había tiempo de salvarme. Mis ojos se encontraron con los de ella, la mujer de la túnica, con sus ojos negros, su cabello y piel totalmente pálidos y su expresión severa. Nuestros ojos se encontraron por un instante y fue entonces cuando la vi sonreír. Ya iba a bordo del tren de los condenados.